Ya, padre. ¿Listo? Bueno, entonces ahora les voy a explicar el sistema urinario. Entonces, teniendo en cuenta las funciones del sistema urinario, sabemos que es el encargado de la producción, almacenamiento y la expulsión de todos estos productos de desecho por medio de la orina. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en el riñón, que es el órgano esencial de este sistema que vamos a enfocar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el riñón tiene unas unidades funcionales en las que realiza su mayor función, que es la filtración. Y estas van a ser las nefronas, teniendo en cuenta que cada riñón tiene aproximadamente un millón de nefronas cada. Entonces, hablando de las partes de la nefrona, tenemos que está compuesta por un glomérulo, donde podemos ver el capilar glomerular rodeado por la cápsula de Bowman, y posteriormente encontramos un túbulo renal. Más adelante les hablaré de las funciones de cada uno. Ahora, para empezar con las funciones renales, tenemos primero que todo la regulación del balance de agua. Esto en este caso lo hace gracias a la regulación de la hormona vasopresina, que responde a los estímulos de la osmolaridad plasmática aumentada, el volumen sanguíneo disminuido y la presión arterial. Recordemos que la vasopresina lo que hace es que aumenta las acuaporinas que se encuentran en el túbulo colector. Esto lo que hace es que disminuyamos la cantidad de agua que tenemos en los túbulos renales y la pasemos a la sangre. Con esto vamos a disminuir la cantidad de orina que vamos a expulsar. Y bueno, la segunda función es la regulación iónica. Esto lo hace también en las instancias de los túbulos renales, y cada parte del túbulo tiene una función específica. Por ejemplo, en la parte del túbulo proximal se realiza la acidificación de la orina, ya que mandamos los iones hacia la sangre, y esto se realiza gracias a un intercambiador de protones que lo que hace es que manda protones bajando el pH urinario. Posteriormente, en el asa de Henle lo que observamos es que en la parte descendente vamos a reabsorber agua y en la parte ascendente vamos a reabsorber solutos. Con esto me refiero a los iones. Y en la parte del túbulo contorneado distal lo que vamos a hacer es que vamos a reabsorber cloro y sodio. Y por último tenemos el túbulo colector, que este es muy importante, ya que aquí actúa hormonas como la vasopresina. Sí. Y también actúa ¿cómo se llama, Anito? La aldosterona, aumentando los canales epiteliales de sodio. Entonces, estas son las partes. Luego, continuando con las funciones, tenemos que las funciones renales está la regulación del equilibrio ácido-base. Esto lo hace por medio de la regulación de los iones de bicarbonato y de los hidrogeniones. Y por último tenemos la regulación de la eritropoyesis. Esto lo hace por medio de la regulación de la eritropoyetina, que manda señales hacia la médula ósea para desencadenar la eritropoyesis. Y la eritropoyesis responde, es un estímulo que contesta, por decirlo así, a la disminución del oxígeno en sangre. Primero que todo tenemos la filtración, que se lleva a cabo en la membrana de filtración glomerular, que está compuesta primero que todo por un endotelio fenestrado, porque podemos ver sus espacios entre sí. Después está la membrana basal y posteriormente está los pedicelos formados por el ovocito, que esto es el epitelio. Este es el sentido de filtración, desde el endotelio hacia la parte de los povocitos. Entonces, posteriormente tenemos la reabsorción, que se lleva a cabo en los capilares peritubulares, y por último tenemos la secreción, que es lo contrario a la reabsorción, ya que es desde los capilares hacia la orina, por el contrario de la reabsorción, que es desde la orina hacia los capilares. Bueno, ahora pasaremos a hablar del sistema nervioso autónomo, que se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Ambos responden a estímulos diferentes. Entonces, voy a hablar de la influencia del sistema simpático en el sistema cardiovascular. Entonces, la parte simpática lo que va a hacer es que, primero que todo, los neurotransmisores de noradrenalina, como sabemos, se van a unir a unos receptores adrenérgicos beta 1 en el corazón. ¿Qué va a pasar con esto? Con esta unión, lo que va a pasar es que va a aumentar el AMP cíclico. Cuando aumenta el AMP cíclico, va a aumentar la velocidad de la apertura de los canales de calcio y sodio que encontramos en el corazón. ¿Qué va a pasar con esto? Esto va a afectar directamente las ondas del corazón, y lo que va a pasar es que se va a poder alcanzar un potencial de acción mucho más fácil. Esto lo va a explicar mi compañero Flechas en la parte de las ondas del corazón. Y esto por ende va a aumentar la frecuencia cardíaca.
Luego tenemos la influencia del sistema nervioso parasimpático. ¿Qué pasa con esto? El neurotransmisor es diferente, es acetilcolina que se une a unos receptores que son los muscarínicos tipo 2. ¿Qué va a hacer esto? Que va a desencadenar una reacción que va a bajar la producción de AMP cíclico. Si baja el AMP cíclico, la velocidad con la que se abren los canales de calcio y de sodio va a ser mucho menor. ¿Qué pasa con esto? Que el potencial de acción va a ser mucho más difícil de lograr, ya que vamos a necesitar mayor tiempo y mayor cantidad de iones para alcanzarlo. Y todo esto desencadena en una disminución de la frecuencia cardíaca. Bueno, esto es una pregunta PCM. Y posteriormente tenemos la regulación del sistema urinario por el sistema nervioso autónomo. Entonces, en el sistema urinario tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, todo este sistema empieza gracias a un péptido producido en el hígado que se llama angiotensinógeno. El angiotensinógeno lo que hace es que necesita de la renina, que es producida por las células yuxtaglomerulares de la nefrona, necesita esta para poder convertirse en angiotensina 1. La angiotensina 1 no tiene una función como tal, sino que necesita de una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina para poder volverse angiotensina 2. La angiotensina 2 sí desencadena unas acciones vitales en el corazón, como viene siendo la secreción de aldosterona, que la aumenta gracias a la glándula suprarrenal, y lo que va a causar esto es que van a aumentar los canales epiteliales de sodio que vamos a encontrar en el túbulo colector. ¿Qué pasa si aumentan los canales epiteliales de sodio? Que va a aumentar el intercambio de sodio hacia la sangre y de potasio hacia la orina. Recordemos que el medicamento que actúa en este sector se llama ahorradores de potasio, ya que inhiben este intercambio. Además de eso, la angiotensina 2 realiza una función vital que se complementa con lo que les acabo de decir de la aldosterona, ya que lo que hace es que genera una vasoconstricción en las arterias. Entonces esto va a aumentar como tal la presión arterial, al igual que lo de la aldosterona, ya que si aumentamos la cantidad de sodio en la sangre, este sodio se va a llevar las moléculas de agua con él. Entonces lo que va a pasar es que va a aumentar el volumen sanguíneo, por ende la presión, y también van a aumentar, por ejemplo, la precarga. Ahora, como tal, en la parte parasimpática podemos observar la parte del péptido natriurético auricular. ¿Qué pasa con el péptido natriurético? Este es un péptido producido en el corazón que responde a la presión arterial elevada. Lo que va a generar es que esta producción es que el péptido va a inhibir directamente a la renina, la producción de la renina. ¿Qué pasa si se inhibe la producción de la renina? Que el angiotensinógeno producido en el hígado no se va a poder volver a angiotensina 1. Por ende, este no se va a poder convertir en angiotensina 2 y la presión arterial no va a poder subir porque no hay aldosterona, no hay secreción de aldosterona aumentada, perdón. Entonces, por ende, todo esto va a desencadenar en una presión arterial disminuida. Esta es la contraposición al sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Y para hablar de la relación con el caso, podemos observar que la parte simpática se ve afectada, ya que los pacientes que poseen síndrome de Down poseen una densidad de inervación mucho menor, ya que las dendritas de sus neuronas van a ser mucho más cortas, entonces estas no van a poder abarcar toda la superficie del corazón, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa si no abarcan toda la superficie del corazón? Que este corazón no va a poder realizar las acciones que le mandan los estímulos simpáticos. Entonces, ¿qué va a afectar esto? Esto va a afectar lo siguiente. Va a afectar la variación de la frecuencia cardíaca. Entonces, esto es un estudio que se realizó teniendo en contraste las personas con síndrome de Down y las personas sin síndrome de Down. Entonces, ¿qué nos ponía en evidencia esto? Que debido a su baja densidad de inervación, las personas que poseían síndrome de Down no van a poder variar su frecuencia cardíaca en plazos cortos. Por ejemplo, nos encontramos quietos y sucede un riesgo. Nosotros vamos a necesitar correr. Las personas sin síndrome de Down pueden variar su frecuencia cardíaca de un momento a otro. Sin embargo, las personas con síndrome de Down no van a poder realizarlo, ya que no tienen la inervación y no van a poder transmitir este estímulo simpático a todas las partes del corazón. Por último, tenemos que, para analizar esta tabla tenemos unas personas control, que son las personas sin síndrome de Down, y las personas con síndrome de Down. Aquí podemos observar que la variación es mucho menor en las personas que poseen síndrome de Down. Y acá podemos observar que las personas control poseen una capacidad de estímulos simpáticos y parasimpáticos mucho mayor, debido a que sus dendritas en las neuronas son totalmente normales y abarcan toda la superficie cardíaca. Y ya eso.